Hola a todos, bienvenidos a una nueva reseña en el canal de YouTube de Entre Vidas TV. Y en esta oportunidad voy a estar hablando de un libro de relatos, el libro de Osamu Dazai, Ocho escenas de Tokio, publicado por la gente de Sajalín Editores. Es un libro que reúne 9 relatos, cuentos, que tienen mucho de autobiográficos de este autor, un gran autor consagrado en Japón, ¿no? Es japonés. Bueno, uno puede leer ya directamente un poquito la biografía y sabe que, bueno, nació en Kanashi en 1909 y murió en Tokio en 1948, eh, suicidándose en su cuarto intento. Logró su cometido, ¿no? Lo vuelvo a mostrar, la verdad que es un libro que recomiendo mucho, me encantó. Es un autor que la verdad que los va a sorprender. En este caso se van a encontrar con muchos relatos que tienen que ver con su vida. Bueno, por ejemplo, ¿no? Así hablo un poquito de alguno de los relatos y voy a leer algún fragmento para que también les dé ganas de ir a acercarse y buscar este libro, ¿no? Em, por ejemplo, en el relato que da título al libro, que se llama Ocho escenas de Tokio, uno se va a encontrar con eh, diferentes momentos de la vida de Dazai en los que él va a estar contando, por ejemplo, eh, cómo fue su vida en diferentes barrios eh, y zonas de la ciudad de Tokio. Y en este relato también va a estar apareciendo el tema de la escritura. Eh, bueno, va a contar un poco, ¿no? Cómo, bueno, empieza a estudiar literatura, cómo deja ese trabajo para dedicarse a vagabundear, y también va a contar acerca de los intentos de suicidio, y también va a hablar de eh, cómo él creía que podía vivir de la escritura, ¿no? Así que voy a leerles un poquito apenas, pero bueno, obviamente van a encontrarse con un libro en un gran porcentaje de autobiográfico. Eh, pero la verdad se los recomiendo mucho, está muy bien escrito y también sirve para conocer un poco más, ¿no? La historia de Osamu Dazai. Por ejemplo, cuando habla de la escritura y de lo que él consideraba que podía hacer digamos, de esto, de poder vivir de escribir, por ejemplo, en un momento dice, había publicado en total unos 10 volúmenes de mi mezquino trabajo y tenía la impresión de que si me aplicaba a escribir de manera continua y enviaba textos a los editores, aunque no me los hubieran pedido, sería capaz de vender, digamos, 2 de cada 3 obras. Entonces, la escritura se convertiría en un verdadero y próspero trabajo, carente por completo de cualquier atisbo de romanticismo, una ocupación de adultos, de hombres sin ningún brillo. Pese a todo, solo estaba dispuesto a escribir lo que yo quisiera, dice, bueno, en este relato, ¿no? Ocho escenas de Tokio. Y en un momento, dice, hacía tiempo que trataba de encontrar el momento oportuno de ponerme a escribir lenta y concienzudamente esa historia. Al plasmar esas escenas, pretendía narrar mis 10 años de vida en la ciudad, que es lo que narra en este relato, ¿no? Y, y después en un momento habla, bueno, es otro fragmento muy corto que me pareció interesante cuando dice, era el primer lugar donde podía tomarme un respiro en 10 años, pero la desdicha también forma parte del destino. La verdad que es un relato que me gustó mucho. eh, y bueno, habla también, ¿no? De lo que era él, de esa personalidad, ¿no? Tan devastada por, digamos, todo el tiempo. Todo es un bajón, todo es triste en la vida de Asai, o por lo menos parece eso, ¿no? En un momento, ya para leer 2 fragmentos más digamos, de este relato cortito, ¿no? Una mujer que trabajaba en un bar situado en la parte de atrás de Ginza se enamoró de mí.
Hay una época en la vida de todo hombre en la que la gente lo encuentra atractivo. Una época inmunda. Convencí a la mujer para que se arrojase conmigo al mar en Kamakura. Cuando estás derrotado, es el momento oportuno de morir, o eso es al menos lo que pensaba. Y bueno, y ahí cuenta que el repudio de mi familia fue lo peor de todo. La causa más inmediata que motivó mi intento de suicidio fue darme cuenta de que mi relación con H había provocado que mi madre, mi hermano e incluso una tía renunciasen a mí. La mujer del bar murió y yo sobreviví. He escrito en varias ocasiones sobre ella. Es un punto negro en mi vida. Me detuvieron, me encerraron en una celda y la investigación concluyó en un proceso penal. Esto sucedió a finales del siglo, perdón, del año 1930, ¿no? Y bueno, este es uno de los relatos que es el que le da título al libro, ¿no? Después uno puede encontrarse con eh, el cuento o el relato llamado Femenino. En el libro se van a encontrar también con fotos eh, personales, ¿no? De Dazai. Por ejemplo, en femenino, uno se puede encontrar con una foto que acá después dicen quién es, y dice Tanabe Shimenko, fallecida en la primera tentativa de suicidio en pareja de Dazai. Eh, bueno, en femenino describe una mujer que es, bueno, una de las que había intentado suicidarse con Dazai, ¿no? Y él en este relato se refiere, por ejemplo, a ella diciendo, era la clase de mujer que en caso de existir lo salvaría a uno de la muerte. Amar a alguien es poner tu vida en la cuerda floja. La verdad que también es un relato autobiográfico, ¿no? Y bueno, y para culminar con esto, hay una parte que dice, al mediodía siguiente, la mujer y yo intentamos suicidarnos. No era geisha, ni pintora. Era una chica de origen humilde que había servido en mi casa. Murió porque se dio la vuelta en la cama. Yo sobreviví. Han pasado 7 años desde entonces y aún sigo con vida. También uno puede encontrarse con esto, bueno, acá habla de una persona que servía en la casa y hay un relato que es también muy crudo, que se llama Paisaje Dorado y cuenta cuando él eh, nada, se violenta o empieza a tratar mal a las sirvientas que tenía en la casa, ¿no? Y puntualmente, ese relato se llama Paisaje Dorado, eh, habla de cuando, bueno, él se enoja con una de las chicas, que es una que se llama OK, pero bueno, ya cuando arranca, ¿no? Con este relato, empieza contando que él trataba mal, ¿no? A las sirvientas. Entonces decía, nunca fui un chico demasiado agradable. Les di muchos quebraderos de cabeza a nuestras criadas. La torpeza era algo que no podía soportar en la gente, y era especialmente duro con las sirvientas más obtusas. OK era una de ellas. Aún hoy me recorre la espalda un escalofrío de arrepentimiento cada vez que recuerdo el aire de persona mayor que adoptaba cuando le gritaba, OK, el día es muy corto. Y la verdad que es terrible, ¿no? Cómo va describiendo la escena cuando él se descontrola con OK, ¿no? Y bueno, anoté esa parte porque es terrible y, y marca también, ¿no? La personalidad fuerte y bueno, y cómo era él, ¿no? El personaje, pero también en realidad el escritor, ¿no? Osamu Dazai. Después de gritarle y comprenderle por cada cosa que había hecho mal, perdí los nervios y le di una patada. Entre sollozos, con una voz rota, transformada en un gemido, dijo que ni siquiera sus padres se habían atrevido nunca a pisotearle la cara y que se acordaría de eso durante el resto de su vida. Aquella era una época, debo admitirlo, en la que, a mi pesar, me sentía y me comportaba como un monstruo.
Ser consciente de ello no me impidió seguir atormentándola. Tenía la impresión de que aquella era mi misión en la vida. No tenía paciencia con la gente ignorante y lerda. Es simple, es un rasgo de mi carácter que, de alguna forma, me acompaña todavía hasta hoy. Hace 2 años mi familia me repudió. De la noche a la mañana me vi empujado a la pobreza, condenado a deambular por las calles, a implorar ayuda en distintos lugares, incapaz de mantenerme con vida de un día para otro. La verdad que bueno, es terrible, ¿no? Lo que va contando en todas estas historias. Y bueno, aprovecho para decirles que estoy hablando del libro 8 escenas de Tokio, libro de relatos de Osamu Dazai, libro de 9 relatos, con una gran cantidad de autobiografía del autor, ¿no? Son relatos en su mayoría autobiográficos. Pueden encontrarlo también en Argentina por Sajalín Editores. De paso, invito a la gente a comentar en esta reseña que estoy haciendo de este libro si leyeron al autor, si leyeron este libro puntualmente, si quieren dejar algún comentario. También, bueno, los invito a suscribirse al canal de YouTube de Entrevidas TV, que a mí la verdad que me sirve mucho como para seguir generando contenido, bueno, de manera independiente. Y bueno, cualquier comentario, pedido de algún autor o libro que quieran que en algún momento aparezca reseñado en el canal, bueno, será leído y escuchado y respondido. Y para finalizar, otro relato que me gustó mucho es el que se llama Demonios, apuestos y cigarrillos, y cuenta cuando Dazai va a visitar a unos niños vagabundos que están en el parque de Ueno, y acá, por ejemplo, está una de las fotos, en este caso la que tiene que ver con esta historia. Eh, y la verdad que es un relato que me gustó mucho y también va contando, más allá de esta escena y esta situación, cuando los va a visitar, que a él lo que le llama mucho la atención es que, entre otras cosas, los niños están fumando cigarrillos, pero están descalzos. Entonces dice, ¿cómo puede ser que estén descalzos y compraron cigarrillos? ¿De qué manera los consiguieron? Pero ese relato arranca de la siguiente manera. Aunque continúo librando mi solitaria batalla, ya no puedo negar por más tiempo que parezco destinado a perder y la soledad y el dolor me abruman. Llegado a este punto, difícilmente puedo dirigirme ahora hacia quienes no he mostrado más que desprecio y rogarles que me acepten en su rebaño, admitiendo que, al final, he visto el error en mis planteamientos. No tengo más opción que seguir bebiendo alcohol barato y luchar en esa batalla perdida. Él, bueno, en este relato cuenta que en un momento, mientras él estaba tomando, eh, bueno, se cruza con 3 personas respetables y a los que él define como y proyectos de hombres de letras que entraban al local, ¿no? Nunca se había cruzado con ninguno y estos, bueno, individuos eh, lo rodean y empiezan a hablar acerca de la escritura de Dazai, menospreciándolo, ¿no? Y bueno, eso la verdad que a él lo termina derrumbando anímicamente y, y bueno, y en un momento se da la situación de por qué va a visitar a los niños vagabundos, y lo cuenta también en este relato cuando dice, unos días más tarde vino a verme un joven redactor de una revista, se sentó frente a mí y me propuso algo extraño. ¿Le gustaría ir a Bueno a ver a los vagabundos? ¿Vagabundos? Sí, nos gustaría hacerle unas fotos con ellos. ¿Con los vagabundos? Sí, respondió con calma. ¿Por qué me elegían a mí en concreto? Quizás fuese una cuestión de libre asociación de ideas. Dazai, vagabundo, vagabundos, Dazai. De acuerdo, contesté. Bueno, él va a visitar a estos niños y
nada, se da esta situación que a él le llama mucho la atención, ¿no? Después cuenta cómo se da esto de las fotos, en este caso aparece una en el libro, cuando le piden que sonría y él sonríe, bueno, y aparece esa foto. Pero cerrando este relato, se da algo muy interesante cuando él cuenta que después esas dos fotos que le sacaron, en el libro aparece una, llegan a su casa y, y bueno, y cuenta cuando recibe las fotos, ¿no? Cuando recibí las fotos, llamé a mi mujer para que les echase un vistazo. Son las fotos de los vagabundos en Ueno. Las estudió unos instantes y preguntó, ¿vagabundos? ¿Ese es el aspecto que tienen? Me asusté al darme cuenta de la cara en la que se estaba fijando. ¿Qué te ocurre? Ese soy yo, tu marido. Por el amor de Dios, los vagabundos son estos. Mi mujer, con su carácter excesivamente serio, es incapaz de una broma. Me había confundido de verdad con un vagabundo. Bueno, la verdad que recomiendo mucho este libro de relatos de Dasai, un libro de 9 relatos con un tinte importante autobiográfico. Y bueno, como siempre digo, espero que esta breve reseña los invite a acercarse a este libro y a todo lo que puedan conseguir de este autor, de Osamu Dazai, porque es uno de los escritores más importantes de la historia de Japón. Así que bueno, espero que disfruten del video. Nos vemos pronto con otra reseña y bueno, les mando un abrazo enorme. Chau, chau.